vistoso y un traje hermoso y su collar es particularmente vistoso. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Sí. Bien contenta, bien feliz de estar aquí en sintonía con toda esa gente linda que siempre está pendiente de lo que está pasando aquí en Nueva Vida y con el segmento Escucha Bien, Decide Bien. El tema, ¿no será la ansiedad, by the way, una pandemia? En estos momentos sí, ¿Verdad que sí? Fernán. De hecho, ayer estuve en conversación con un profesor que dirige tesis y me estaba compartiendo un hallazgo de que en la profesión de la enfermería, en estos momentos el 70% de los profesionales de la enfermería arrojaron algún tipo de nivel de ansiedad. Imagínese. Era 35% una ansiedad severa y 35% una ansiedad moderada. Pero eso quiere decir que es un 70%. Uh-huh. En una de las pruebas más reconocidas de ansiedad, que es la de Beck, salió el 70% con algún nivel de ansiedad. Ok, ¿y tiene algo que ver la ansiedad con el tipo de personalidad de cada cual? Sí, hay unos tipos de temperamento que pueden ser más propensos a la ansiedad, como son las personas coléricas y las personas sanguíneas, tal vez los que son de temperamento melancólico y flemático, se pueden autorregular mejor, pero esos tipos de temperamento pueden tener esa tendencia y también tiene que ver mucho con la personalidad. El temperamento es algo con lo que se nace, mientras que la personalidad se forma con las experiencias, sobre todo en la imitación de las figuras más significativas. Y ya se sabe que la ansiedad muy bien es imitada. Okay. En el transcurso de las etapas de desarrollo yo fui observando cómo esas figuras las más importantes, mamá, papá, los abuelos, que en nuestra cultura son bien importantes, los abuelos, los tíos y otros miembros de la familia extendida que tuvieron alguna influencia en mi desarrollo y en la crianza, observé cómo manejaban ellos la ansiedad y puedo tener un patrón a repetir esos modelos. Pero una persona pudiera durante su niñez y adolescencia crecer, ¿verdad?, sin ansiedades y adquirirlo más adelante. Sí, lo puede adquirir más adelante porque puede ser por acumulación de eventos, que eso clínicamente se le llama eventos precipitantes. De hecho, estoy segura, Fernán, de que en la mayoría de los casos es así, cuando personas ya llegan a trastornos de ansiedad, aunque también puede haber una predisposición genética y traerlo de paquete, ¿verdad?, para ese tipo de diagnóstico, sobre todo la ansiedad generalizada, ya se sabe que viene de la línea materna. Bien común que el hijo varón lo herede de la madre, el diagnóstico de ansiedad generalizada. Son personas que tienen ansiedad por todo. La familia sufre mucho porque aún por cosas que se supone que no estén tan ansiosos, están ansiosos. O sea, absolutamente todo, aún lo que le puede causar felicidad a muchos, a esas personas lo que les genera es ansiedad. Pero, sí, es muy triste. Pero ¿y los que somos ansiosos y felices? ¿Cómo compagina una cosa con la otra? A veces uno dice, porque yo le he dicho, yo soy ansioso, pero esa ansiedad que tengo me ayuda a desempeñarme en las muchas cosas que hago. Es un error. Me gustó mucho que trajeras eso, Fernán, porque es un pie forzado para diferenciar lo que es el estrés de lo que es la ansiedad. El estrés, aunque popularmente se utiliza a veces como si fuera ansiedad, realmente el estrés es positivo, porque es el motor que nos impulsa a hacer las cosas, a terminar una tarea, es lo que nos dinamita. Pero ya el distrés es lo que es una línea de lo que es la ansiedad, y hay niveles de ansiedad que están en el manual de diagnóstico, o sea, que se diagnostican. Por ejemplo, dentro de la ansiedad está la obsesividad compulsiva. Los ataques de pánico están dentro de la ansiedad. Y ahí pues hay hasta unos desbalances bioquímicos en el sistema
que hace que la persona no pueda tener control. Okay. Pero hoy vamos a discutir 3 técnicas bien innovadoras que se están utilizando bien popularmente dentro de la psicología, y siempre pues nos gusta fusionarlo con la Biblia, con la palabra de Dios, porque creemos que ahí es donde está la efectividad. Creemos que la efectividad está en acompañar estas técnicas con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, con nuestra dependencia del Señor, porque mismo Jesús dijo, sin mí nada van a poder hacer, y que también lo acompañemos del conocimiento de la palabra de Dios, creyendo de que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Yes. Hay muchas cosas que yo puedo escuchar o que yo me puedo hablar que a mí se me pueden olvidar, pero creemos que es verdad lo que la misma Biblia dice sobre ella, y es que no torna atrás vacía, que es cortante, que llega a donde nada ni nadie puede llegar. Liz, antes de las técnicas te tengo una pregunta. ¿La ansiedad es que nos adelantamos, nos anticipamos a lo que ha de acontecer o a lo que nunca va a acontecer quizás? Esa es una definición clásica de ansiedad. ¿O sí? Un estado de nerviosismo, preocupación y temores, porque temores y ansiedad son emociones que siempre van juntas. Ajá. En las definiciones de temores siempre está ansiedad, y en las definiciones de ansiedad siempre vamos a encontrar la palabra temor. Okay. De hecho, a veces los pacientes en terapia se les hace un poco difícil diferenciar si lo que están sintiendo es miedo emocional o si lo que están sintiendo es ansiedad, Okay. porque usualmente son emociones que van juntas. Así que definición clásica de ansiedad es un estado de nerviosismo, preocupación y temores, y aquí viene la parte, Moraima, a lo que te refieres, porque todas esas emociones son ante un evento que no ha ocurrido todavía. O sea, que esto es como dice un amigo mío consejero, es sufrir en layaway. Exacto, exacto. La ansiedad es por lo que yo anticipadamente me pongo a pensar sobre lo que puede suceder, más que por los eventos concretos y objetivos que yo puedo estar experimentando. Es por lo que yo a nivel mental me sintonizo sobre eso negativo que puede suceder. Ahora bien, ha salido ya material estadístico que revela que más del 90%, no es un 80, no es un 70, no es un 60, no es 50%, más del 90% de las cosas negativas que yo me pongo a pensar No ocurren. nunca suceden. Nunca suceden. Nunca van a llegar a suceder. O sea, que yo perdí esos días Exacto. de la vida, perdí esas horas sufriendo por algo que nunca va a pasar. Claro está, y esto está alineado a las técnicas, ese pensamiento negativo, ese pensamiento distorsionado, esos pensamientos catastróficos que yo me predispongo que pueden suceder, no es por carambola. Ahí pueden estar los trastornos de ansiedad involucrados, el aprendizaje social que tuve sobre cómo debo pensar, porque yo aprendí a cómo debo pensar sobre la vida. Me condicionaron. Y creo que gente que está conectada con nosotros en este momento puede identificar, es verdad, yo vengo de un hogar de origen donde se veía la vida y donde todavía tal vez se ve la vida de forma ansiosa. Por eso decimos esto con mucho respeto y con mucho amor, pero hay quienes ven la vida y cuando describen las situaciones es como si tuvieran aguaceros encima, nubes negras, truenos y centellas, ¿verdad? Yo sé que tú conoces a alguien que es así, y puede ser que tú en un acto de humildad y hasta de humor puedes decir, yo soy de esas personas. Yo soy de esas personas donde mi filtro inicial es lo negativo, pero es porque absorbiste esa forma de vivir. Qué bueno que tú eres el eslabón que, si te das cuenta de que eso no te es productivo, que te hace sufrir a ti y a las personas que tú amas, en Cristo podemos hacer los cambios, como lo que vas a aprender hoy, para comenzar a pensar y a filtrar de manera diferente. También los pensamientos negativos vienen por causa de experiencias. Una de las razones por las que trajimos este tema hoy
es porque anoche abrimos un foro en las redes sociales para que la gente ventilara y se desahogara sobre cómo se siente entre los temblores, el COVID, el aumento de los casos, y que ahora hay una proyección de que puede haber una tormenta o hasta un huracán en julio. Wow. Cuando no hemos llegado al top Exacto. de la temporada de huracanes. Y fue muy interesante ver cómo inmediatamente la gente empezó a responder y empezaron a escribir, agradecieron el espacio. Eso fue muy bueno porque una gente pudo darse cuenta que era normal lo que ellos estaban sintiendo, porque otros lo estaban sintiendo así. Y lo que encontramos ahí fue mucha preocupación, temores, una sensación de tristeza, de desesperanza, de angustia. Una emoción que se repitió muchísimo fue el que las personas se sienten cansadas emocionalmente, que están agotadas emocionalmente. O sea, esa es la realidad de cómo la gente se está sintiendo. Sí, señor. Sí. Y es resultado de las experiencias. O sea, ahora mismo en Puerto Rico dicen tormenta o huracán. Inmediatamente, ¿en qué la gente piensa? En el huracán María. María, sí. Ya hasta vi una comparación gráfica de Isaías con el huracán María. La trayectoria. O sea, ya la gente está haciendo, que eso es lo que le ocurre cuando una persona queda traumada. Y el PTSD, el Post Traumatic Stress Disorder, el desorden de estrés postraumático, donde más suele diagnosticarse es en conflictos bélicos o en situaciones atmosféricas. De hecho, surgió muchísima investigación cuando el huracán Katrina, fue cuando más investigación salió sobre lo que es el desorden de estrés postraumático. Creo que hay gente que está traumada por lo que pasó el 7 de enero en Puerto Rico con el temblor. O sea que cualquier temblor o cualquier anuncio de posible tormenta o huracán, la mente de forma automática, cuando quedamos marcados por algo, de forma automática te lleva a esa referencia. Es ahí la primera técnica. Tú hacer una autorregulación de la interpretación que tú haces de los acontecimientos de la vida. Recuerden que todo es del color del cristal con que se mira. Hay un poder muy grande que Dios nos ha dado a través de la interpretación. Y nosotros vemos a los grandes personajes bíblicos viviendo experiencias sumamente duras en la vida. Y podemos ver cómo ellos determinaban interpretarlas. Como cuando el rey David estaba en pleno combate, estaba viendo a sus soldados morir alrededor de él. Y él decía, aunque 1,000 y 10,000 caigan a mi diestra, eso no era metáfora, aunque los salmos son un libro poético, eso era algo que él estaba viviendo. Aunque 1,000 y 10,000 caigan a mi diestra, ningún dardo a mí me va a tocar. Hay que estar bien. Hay que tener mucha fe, ¿verdad? Sí. Fue violenta. Pues eso no fue simbólico. Ajá. Él estaba en pleno combate como general del ejército, conquistando tierras para lo que Dios le había mandado hacer, que era unificar las 12 tribus de Israel. Pero él hacía la afirmación. Y entonces, siempre estas afirmaciones que son muy, es una técnica muy famosa dentro de la psicología porque se ha probado la efectividad. Como la mayoría de mis pacientes son cristianos, yo les digo, vas a acompañar la afirmación con un texto bíblico que te valide y te sostenga la afirmación positiva, ¿verdad? Porque esto es dentro de la modalidad de la psicología positivista. Pero cuando lo acompañamos eso con la palabra de Dios, hace una gran diferencia. Qué bien. O sea, si el pensamiento automático es no voy a poder, no puedo, pues que yo me voy a decir, que me voy a afirmar, que yo voy a interpretar, que yo sí puedo. ¿Cómo yo puedo acompañar eso con palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy en una baja, estoy en una recaída de depresión, me siento en el piso. ¿Qué te vas a decir? Yo me voy a levantar. En el piso yo no me voy a quedar. ¿Cómo puedo acompañar eso con Biblia? Aunque me hayan empujado con violencia para hacerme caer, yo tengo un Dios que me ayuda. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que Dios ha hecho conmigo.
A veces a los pacientes le damos la asignación, cuando hemos hecho la reinterpretación del pensamiento negativo en sustitución del pensamiento positivo, que hagan la tarea de buscar la palabra que va a sustentar la afirmación positiva. ¿Está bien? La segunda técnica es la exposición a la ansiedad. Porque alguien podría pensar que cuando tiene los síntomas de ansiedad, que el cuerpo da los alertas, que lo idóneo que debe hacer es engavetar esa emoción, ese pensamiento, ese sentimiento. No, hay que darse los espacios. Y hay teóricos que te dicen, no, tú te vas a tomar 10 minutos en el día donde tú tienes el derecho de sentir y experimentar esas emociones. En terapia se les pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto es esa emoción? Del 1 al 10, ¿qué nivel de ansiedad tú sientes? A veces se le puede preguntar, ¿de qué color tú ves esa ansiedad? O con qué figuras tú lo puedes asociar. Pero todos esos son ejercicios para conectarse con la emoción. Porque como hemos dicho otras veces aquí en el segmento, discutiendo otros temas, si tú evades lo que tú sientes y lo reprimes, eso se va a convertir en algo mayor. Okay. Hay que darse el espacio de sentir. Y por último, que vivas solamente el día de hoy. En eso que acabas de decir, te quiero hacer esta pregunta con el mayor de los respetos, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí para educar. En la parte evangélica decimos, ese tipo de situación yo no la recibo. Esa frase de no lo recibo, lo rechazo, o lo ato. Cuando tú acabas de decir que lo debemos de aceptar. Sí. Ese contraste entre la parte teológica que nosotros traemos como creyentes a esta parte práctica que tú estás trayendo. Sí. Concíliame eso para beneficio de todos, ¿no? Tengo más la impresión del que no lo recibo, que de hecho la premisa psicológicamente y espiritualmente, y esa premisa sería incorrecta en el sentido, esto es una opinión muy personal, de que el no es registrado. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho alguna vez aquí en el segmento? Si yo te digo no pienses en elefantes, o te viene la imagen de un elefante, o piensas en la palabra elefante. Cuando yo digo no lo recibo, lo que está registrando en la mente es que lo estoy recibiendo. Mira qué interesante. Yo por lo menos no he encontrado ningún texto bíblico que me diga no lo recibo. Yo veo a un Jesús, que es nuestro modelo a seguir, que se dio el espacio de conectarse con sus sentimientos. Lloró por compasión a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Lloró por frustración cuando el pueblo estaba diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y saber que ese mismo pueblo es el que lo iba a entregar. Se dio el permiso de sentir ansiedad orando en Getsemaní. Y así vemos, ¿verdad? Jesús, porque es nuestro norte, como le enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de alcanzar la estatura de Cristo. Y así vemos otros personajes bíblicos que se deprimieron, que se conectaron con la tristeza, que se conectaron con las dudas, que se conectaron con las crisis de fe. Somos humanos y tenemos el espacio de sentir. Sí, Jesús dijo que pase de mí esta copa. Sí, y dijo hacia nosotros, en este mundo van a tener aflicciones. Eso quiere decir, puedes sentir aflicción y vas a sentir aflicción. Yo le agradezco al Señor de que se diera el espacio de sentir esas emociones y que eso quedara registrado en los evangelios para que nosotros supiéramos que también podemos sentir esas emociones y no reprimirlas. En mi oficina yo constantemente veo gente que son líderes espirituales que precisamente llegan en depresiones mayores porque lo que pasó fue que reprimieron y no se dieron el permiso de sentir esas emociones negativas porque no se suponía que ellos como cristianos y mucho menos como líderes se dieran el espacio para sentir, y eso lo que repercutió fue en algo mucho más catastrófico para sus vidas. Wow. Doctora, la finalidad, o lo que buscamos al final, cuando sentimos ansiedad, y por ejemplo nos hacemos de un perrito, porque un perrito, estas cosas yo mismo las recomiendo, ¿no? Por experiencia propia, pero la finalidad, en un caso como ese, o una persona que dice, se me quita la ansiedad pintando, descubrí que pintando se me quita la ansiedad. La finalidad es que al cabo del tiempo tú puedas echar estos recursos a un lado
y puedas seguir hacia adelante sin ansiedad, o tendrías que seguir tu vida con estos recursos cerca porque ya no hay marcha atrás? Sí. ¿Qué pasa en la mente y cómo se puede bregar con eso? La técnica sería para manejar la experiencia del presente, ¿verdad? Para manejar la ansiedad del presente. En cuanto a lo que es la vida, que la misma Biblia lo plantea, nosotros en este transitar vamos a seguir teniendo experiencias donde puede volver la ansiedad otra vez. O sea, yo tener la proyección de que yo voy a ser una persona que nunca va a experimentar ansiedad, ¿verdad? O que yo no voy a tener que volver a utilizar estas herramientas porque en la vida yo he llegado a un nivel donde nunca voy a experimentar ansiedad. Claro que no, ¿verdad? O sea, todos en algún momento dado de la vida, hoy y mañana, y ¿verdad? Proféticamente creemos que estamos en un momento histórico que nos ha tocado vivir a nosotros como iglesia. Como dice Magdiel, ya se abrió el primer sello y se van a seguir abriendo los sellos del Apocalipsis, ¿verdad? Y ciertamente el pronóstico humano no es necesariamente que las cosas van a mejorar, es que las cosas pueden empeorar. Y ahí la importancia de que yo aprender estas herramientas, tener estos recursos como los que tú mencionas, Fernan, y otros más, para yo seguir aplicándolos en el momento en que me sean necesarios. Porque la prognosis es que, claro que sí, porque pueden seguir llegando momentos muy complejos y muy difíciles en la vida, donde es indispensable yo haber desarrollado esas herramientas y esas fortalezas internas para poderlo manejar. Tremendo tema. Sí. Gracias, sí. doctora. Qué bueno, muchas Tremendo bendiciones. tema y que sabemos que muchos están pasando por eso en este tiempo, más de lo que pensamos. Yo creo que hay más gente ansiosa que de los que están infectados ahora mismo por el coronavirus. Y eso es alarmante. Es alarmante, sí. Pero esperamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Que estas herramientas te sean útiles. El poder de la interpretación, conectarte con la ansiedad, no por mucho tiempo, pero conectarte, y el solo por hoy, vivir cada 24 horas y no vivir de forma anticipada. Te recomendamos que busques nuestros libros de sanidad interior en este tiempo: Vive Libre, Vive Feliz, El Perfil Psicológico de Jesús y Lo que la pérdida no te puede quitar. Excelente. Muchísimas gracias, Liz. Bendiciones. Muchas bendiciones a ti. Arriba Puerto Rico, son tus temas. Eso. Es En Ruta por tu señor. estación favorita, Nueva Vida 97.7. En breve escuchamos tremendo testimonio de